Bien, vamos a ver cuadriláteros. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados y pueden ser de 3 tipos. Podemos tener paralelogramos, trapecios y trapezoides. Esos 3 tipos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a empezar por los paralelogramos. El cuadrado, sabemos que sus ángulos son de 90, sus lados son iguales. Y que si este cuadrado lo deformamos, pues quedaría algo como esto. Que sería un rombo en donde sus lados siguen siendo iguales, pero sus ángulos ya no son de 90. Tenemos un rectángulo, sabemos cómo es el rectángulo, sus ángulos son de 90, pero este lado y este lado son iguales entre sí, y este lado y este lado igual. Ese es un rectángulo, pero si lo deformamos, nos quedaría así, formando un romboide, en donde estos lados son iguales así, pero estos ángulos ya no son de 90. Los 4 son paralelogramos. Este es el cuadrado, rombo, rectángulo, romboide. ¿Qué características tienen en común todos estos? Bueno, para que sea paralelogramo, la característica principal es que sus lados opuestos sean paralelos. Es decir, este es paralelo a este y este a este. Este es paralelo a este y este a este. Este es paralelo a este y este con este, así. Entonces, la principal característica es que sus lados opuestos son paralelos. ¿Qué otra característica? Pues sus ángulos opuestos son iguales. Este es igual a este. 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 Y acá, pues no se diga, todos son de 90. Entonces decimos que sus ángulos opuestos son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si este ángulo lo traslado aquí? Pues este ángulo sería igual a este. Y entonces, ¿cuánto suman estos dos? 180. Entonces, decimos que sus ángulos adyacentes suman siempre 180 grados. Entonces, este con este suman 180, este con este 180, este con este 180, igual aquí, y pues acá todos son de 90, suman 180. Y finalmente, sus diagonales se cortan en el punto medio. O sea, a la mitad tenemos que esta diagonal y esta se cortan en medio
esta diagonal y esta se cortan en medio. En todos los paralelogramos, las diagonales se cortan en medio. Esas son las características generales de cualquier paralelogramo. Cópienlo. Ahora vamos a ver características particulares de cada uno de ellos para poder hacer trazos de paralelogramos de acuerdo a ciertas condiciones. Aparte de las características que ya dijimos, el cuadrado tiene la siguiente: sus diagonales son iguales y son perpendiculares. Entonces se forman 90 grados y además son bisectrices, es decir, dividen al ángulo por mitad. Esto es 45 grados y esto es 45 grados. Entonces, las diagonales, además de cortarse en medio, son iguales, son perpendiculares y dividen el ángulo por mitad. El rombo. Las diagonales no miden lo mismo, son de diferente valor. Una es más larga que otra. Por ejemplo, si pongo un rombo así, entonces una diagonal es más larga que la otra. Por ser paralelogramo, pues se cortan a la mitad, pero también son perpendiculares y también dividen al ángulo por mitad, o sea, son bisectrices. Entonces, miden diferente, son perpendiculares y dividen al ángulo por mitad. En el rectángulo, las diagonales son iguales, miden lo mismo, pero no forman un ángulo de 90. Forman ángulos oblicuos. Y además no son bisectrices, o sea, este ángulo y este son diferentes. Y en el romboide, las diagonales no miden lo mismo, no son bisectrices, no dividen al ángulo por mitad y tampoco forman ángulos de 90. ¿Sale? Entonces con eso, por ejemplo, yo te puedo decir, traza un cuadrado cuya diagonal es de 10 centímetros. Trazas 10 centímetros y entonces sabes que la otra diagonal pasa por el medio, es perpendicular, y si este vale 5 y este vale 5 y esto es perpendicular, entonces toma 5 de aquí y 5 de aquí, porque son iguales, y con eso cierras y formas tu cuadrado. Entonces con las características que acabamos de decir puedes hacerlo. Por ejemplo, te puedo decir, en un rombo la diagonal es de 10 centímetros y forma ángulos de 30 grados con sus lados. Entonces tú abres aquí 30 grados, 30 grados. Sabes que de aquí también este es 30 grados, 30 grados. Y ya con eso formas tu rombo. Bueno. Ahora vamos a ver los trapecios. En los trapecios solo hay dos lados paralelos. Los otros no son paralelos. Este y este son paralelos, pero los otros dos no son paralelos. Y hay dos tipos especiales de trapecios. Uno que se llama trapecio rectángulo, porque las bases son perpendiculares a la altura. Esto se llama trapecio rectángulo. Entonces, cuando diga trapecio rectángulo es que las bases, por ser trapecio, son paralelas, pero la altura es perpendicular.
Ahora puede haber otro que sea trapecio isósceles, en donde además de estos ser paralelas, estos lados que no son paralelos son iguales, y eso se llama trapecio isósceles. Es como si tuviéramos un triángulo isósceles en donde estos son iguales y lo truncas formando este trapecio. Y finalmente tenemos el trapezoide. Y el trapezoide es un cuadrilátero, digamos, mal hechote, en donde no hay nada paralelo, ninguno de sus lados son paralelos, entonces es así como un cuadrilátero mal hecho. Bueno.